Reciban un cordial saludo por parte del equipo conformado por el abogado Cristian Amaya, la ingeniero Dayana Morales, la ingeniero Belkis Moreno, el ingeniero Diego Pérez y el ingeniero José Quiñones, quienes a través del desarrollo de la especialización de Derecho Internacional Humanitario y Cultura de la Paz por parte del Decanato de Investigación de la Universidad Católica del Táchira, presentaremos ante ustedes los enfoques teóricos sobre el conflicto social según Charles Tiley, sociólogo que en los últimos años del siglo XX desarrolló importantes y, por decirlo de alguna manera, aportes a todo lo referente al conflicto social que se ha desarrollado en las últimas décadas en la humanidad. Pero antes de nosotros poder conversar y hablar sobre el señor Charles Tiley, vamos a darle un pequeño bosquejo sobre lo que es el conflicto social. El conflicto social es un tema muy extenso, analizado y teorizado por grandes filósofos y pensadores durante siglos. El conflicto como tal, como ustedes, los que ya hemos investigado algo de lo que es el conflicto social, desde la parte teórica vemos fundamentalmente que el conflicto es inherente al ser humano y por tener este ingrediente humano y por incluir grupos sociales, hace que el estudio del conflicto sea un tema complejo y de grandes dimensiones. Han surgido grandes sociólogos que explican el conflicto desde diferentes vertientes. Uno de los científicos que más ha aportado a las nuevas generaciones de sociólogos es Charles Tiley. El conflicto, vamos a enfatizarlo en una pregunta. ¿Qué es el conflicto? El conflicto y la disputa son un hecho social, prácticamente inherente a la vida en sociedad, pues se presentan a lo largo de la historia en todas las sociedades. Se puede afirmar que casi todo el cambio social es consecuencia del conflicto. Para definir el conflicto es necesario tener claro que para que se produzca, las partes deben percibirlo, es decir, sentir que sus intereses están o serán afectados. El conflicto social es la falta de acuerdo entre dos o más personas, siempre y cuando dicha falta de acuerdo persista en el tiempo, afectando de esta forma a un gran grupo de individuos a los que dicha situación llega a generarles efectos negativos. A pesar de que el cometido de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, o también United Nations, es evitar conflictos bélicos, no siempre ha logrado este propósito. Las tropas de la ONU, cascos azules, se han desplegado en diversas ocasiones para el mantenimiento de la paz. Pero ahora, dentro de las teorías del conflicto social y lo que nos enmarca esta enfoque, o para poder entender el enfoque de Charles Tiley, vamos a teorizar sobre el conflicto social y cómo las revoluciones son la principal fuente para conceptualizar el conflicto social. Ahí tendríamos dos grandes divisiones, la teoría de los consensualistas y las teorías de los conflictivistas. Dentro de los consensualistas tendríamos la teorización sobre el conflicto social, que tiene las revoluciones como principal fuente de ideas para conceptualizar así el conflicto social. Y este a su vez toma elementos como la sociedad es un sistema estable de elementos, cada elemento social cumple una función y existen equilibrio entre los elementos y consenso de todos ellos para el mantenimiento de la sociedad. Ahora, en la parte B, dentro de la teoría conflictivistas, esta concepción toma como bandera la discordia social y establece que la integración solo es posible por la vía de la coacción. Toma como elementos a que la sociedad está en cambio constante. La sociedad está integrada por elementos contradictorios que contribuyen al cambio social. Es necesaria la coacción de algunos elementos sobre otros para el mantenimiento de la sociedad. Recuerden que la coacción es la acción bajo el sometimiento. Y el conflicto es inherente a cualquier dinámica social, es un imperativo estructural y un motor del cambio social.
Dentro de las teorías del conflicto social, las dos concepciones teóricas presentan marcos de referencia que reúnen teorías y autores distintos que tienen como factor común la idea de que el conflicto es un aspecto básico del cambio social y que permite resolver diferencias para alcanzar la integración. En la siguiente tabla hablaremos de las 4 principales orientaciones teóricas para 1965. Tenemos el nivel de enfoque y la imagen primaria implícita de la acción, que, divididas entre lo materialista y lo culturalista, se contrapondrá en una matriz contra lo macrosocial y lo microsocial. Tomando como lo macrosocial con respecto al cruce materialista, tenemos la movilización u oportunidad política, donde entrará Tiley, Overschalls, McCarthy, Salz, Perrow, McCann, Tarrow, Creasy y Amenta. Dentro de lo macrosocial y lo culturalista entrará la sociedad programada por Terrain, Melucci, Castells, McDonald y Players. En lo microsocial, cruzado con lo materialista, tendremos la teoría de la elección racional o teoría de juegos por Olson, Hetcher, Coleman y Lisbach and Upp. Y lo microsocial con lo culturalista tendremos el pragmatismo, chat, feminismo, teoría homosexual, enfoques culturales, estratégicos o emocionales, donde tendremos a Cefaí, Emir Bayer, Jasper, Krinky y Barker y Taylor Ampoleta. Las causas del conflicto social tienen o están alimentadas por ciertos elementos o componentes que las distinguen y que con esta podemos identificar de que existe o prevalece un conflicto social. Entre ellos tenemos la corrupción, que está en primer lugar, luego la desigualdad social y económica, seguido de la ausencia del Estado y la falta de legislación y marco institucional, crisis económicas, crisis naturales, pobreza, racismo, machismo. Dentro de las causas del conflicto social tendremos sendos elementos que nos permitirán identificar fácilmente cuándo tenemos o cuándo las causas nos conllevan a un conflicto social o cuándo las alimenta. Dentro de esto tenemos la corrupción, desigualdad social y económica, ausencia del Estado y falta de legislación y marco institucional, crisis económicas, crisis naturales, pobreza, racismo, machismo, homofobia, entre otros. Las consecuencias del conflicto social podemos mencionar las que, a medida en que el conflicto se acrecenta o se mantiene en el tiempo, afecta a una localidad, población o país. Entre eso tenemos migración ilegal, delincuencia y vandalismo, corrupción y narcotráfico, pobreza, malestar social, desigualdad e inequidad, falta de recursos. Hablemos sobre la prevención del conflicto social. Estas políticas están basadas en una serie de estrategias, entre las que podrían encontrarse las siguientes: promoción de la igualdad y la asignación eficiente de recursos, fomento de la integración social y el acceso de recursos básicos, promoción de ascensores sociales que permitan dicha integración, fomento de la solidaridad entre convivientes, promoción de la educación en valores desde la infancia, desarrollo de planes para promover el acceso a servicios básicos. Todas estas pudiesen mantener los conflictos de manera contenida, es decir, mientras la sociedad y los individuos que la integran puedan mantenerse activos en un desarrollo constante, en una evolución que les permita ver su desarrollo y bienestar, los conflictos sociales pueden disminuir o nunca llegar a concretarse en largo plazo. Un ejemplo de conflicto social es la opresión de un dictador a un pueblo o las guerrillas en Latinoamérica. Son claros ejemplos de lo que podría denominarse conflicto social. Ahora hablemos de la persona por la cual hemos tomado como premisa este tema para la presentación de conflictos sociales.
Acá tenemos a Charles Tiley, sociólogo, politólogo e historiador estadounidense, nacido en Chicago el 27 de mayo de 1929 y muere en Nueva York el 29 de abril de 2008. Pionero de la sociología histórica norteamericana y del estudio de la acción colectiva, la formación de los estados modernos y las revoluciones. En 50 años de carrera, la amplitud y extensión de la obra de Tiley es difícil de comparar. Publicó más de 600 artículos y 50 libros. En la visión de la formación del Estado, que es la que más refuerza o habla Tiley, explica el éxito sin precedentes del Estado-Nación como forma política dominante en el mundo. De acuerdo con su teoría, la formación de los estados requirió concentrar un nivel alto de coerción y el capital. Estas, a su vez, se subdividen en la vía intensiva en capital. Si el recurso predominante es el capital, se usa para comprar protección. Vía intensiva en coerción. Si no se posee recursos económicos, el capital se extrae de los escasos recursos de la población. Y la vía intermedia que combina el capital y la coerción. El conflicto social, según Charles Tiley, habla sobre conceptos teóricos que lo sustentan en los estudios del conflicto político. Entonces allí habla sobre la actuación, el repertorio de la acción colectiva, la estructura de oportunidad política, mecanismos de movilización, despliegue de respetabilidad, unidad, número y compromiso. Sus investigaciones muestran cómo las bases sociales organizadas en diversas formas de acción colectiva pueden influir y condicionar la marcha de la historia. Tiley realizó una de las contribuciones teóricas más notables en el estudio de la acción colectiva, su concepto de repertorio de confrontación, el cual alude a los métodos y formas de lucha que un movimiento social despliega. Tiley enfatiza que en los últimos 200 años ha cambiado más los contextos y los objetivos que las formas de lucha. Así concluye que la violencia colectiva ha surgido regularmente de los procesos políticos centrales de los países occidentales. Los oprimidos han atacado en nombre de la justicia, los privilegiados en nombre del orden y los intermedios en nombre del miedo. Charles Tiley. Así habla Charles Tiley también de la oportunidad política. El conflicto resulta de una serie de signos de debilidad de autoridades e instituciones o élites. Entonces, desde las variables socioeconómicas hasta las interacciones sociopolíticas. Esta acción conlleva la acción colectiva y movimiento social. Según Tiley, se denomina acción colectiva a aquellas actividades que requieren del esfuerzo coordinado de dos o más individuos que persiguen unos intereses comunes y que para conseguirlos desarrollan prácticas de movilización concretas. Entre sus intereses comunes están los económicos, los políticos, los territoriales, la consecución de un bien público y el planteamiento de un cambio social. Dentro de los niveles de acción colectiva están las movilizaciones a gran escala, huelgas, que son las concentraciones, manifestaciones, formas violentas de actuación y la asociación de grupos en comunicación. Los movimientos sociales y la criminalidad de Charles Tiley. Charles Tiley subraya que la criminalidad es una calificación en la que la autoridad manifiesta su poder en relación con sus contendores. Un movimiento social puede tener connotaciones de ilegal o criminal por la clasificación de las autoridades como hacen sus acciones. El Estado criminaliza acciones de protesta que pueden hacer parte de un repertorio de movilización social típico de lo que sería un movimiento social, por la tierra, por la identidad étnica y por el reconocimiento laboral. La crítica que ha recibido el trabajo de Charles Tiley se presenta en un grado de ambigüedad sobre la relación entre la acción colectiva y el movimiento social. El trabajo de Tiley no profundiza en las implicaciones que conlleva afirmar que el conflicto es un concepto central, tanto en el estudio de las acciones colectivas como el de los movimientos sociales. Así, podemos concluir
que se debe tomar en cuenta tres niveles de análisis: el individuo, el grupo y el contexto. En segundo lugar, o como segunda conclusión, existe un amplio abanico de enfoques teóricos, perspectivas de análisis y marcos conceptuales para abordar el estudio de la acción colectiva. Tercero, o tercera conclusión, es importante delimitar en el conflicto las acciones desplegadas por el Estado, que son circunstanciales, aunque sean institucionales y legales. Cuarta conclusión, debe existir un público al que le interesan las acciones desplegadas. Quinta conclusión, todo conflicto social implica el desarrollo de los intereses colectivos. Y sexto, el conflicto político provoca el cambio social o viceversa. Así culminamos con una de las frases célebres de Charles Tilly. Casi todos los estados que hacen la guerra piden préstamos, aumentan los impuestos y se apoderan de los medios de combate, incluidos los hombres y los ciudadanos reacios a esta. Muchas gracias por parte del grupo, espero que haya sido de su agrado y de buena aclaratoria los puntos tratados dentro de esta presentación. Muchísimas gracias.